Bienvenidos a un nuevo capítulo de Agro para el siglo XXI. Cada día se toma más conciencia de que los sistemas de producción ganaderos tienen que ser lo más amigable con el ambiente posible. Por eso, los principios de la ganadería regenerativa que vimos en un programa anterior ya están siendo aplicados por ganaderos bien informados y de avanzada. Dentro de las prácticas de la ganadería regenerativa, uno de los métodos de pastoreo, del cual cada día se conoce más por sus ventajas para el suelo, los animales y todo el sistema, es el pastoreo de ultra alta densidad, o PUAD, como se le abrevia. Para entender bien este método de pastoreo y de manejar al ganado, hoy tenemos el gusto de conversar desde el Magdalena Medio, en Colombia, al médico veterinario y especialista en ganadería regenerativa, Román Jiménez. Bienvenido, Román, a Agro para el siglo XXI. Hola Luis Eduardo, muchas gracias por la invitación y a todos los oyentes de Agro para el siglo XXI. Esperemos que lo que vamos a tomar el día de hoy sea de su interés y realmente empiecen a aplicar estos conceptos que vamos a compartir el día de hoy. Un tema sumamente interesante. Román, para comenzar, ¿tú nos puedes explicar qué es pastoreo de ultra alta densidad o PUAD, como ya se conoce entre los ganaderos? Hay una formulita muy sencilla y realmente es tener la mayor cantidad de animales posible en la menor área posible durante el menor tiempo posible. Y obviamente estas pasturas que tengan un descanso adecuado. Realmente eso es lo que nosotros tratamos de manejar acá. Por eso es que hacemos varios cambios durante el día para que los animales, su permanencia sea muy corta durante el día en esa área de potrero. Okay, pero esos potreros, que me imagino que tienen que ser muy pequeños, ¿cómo haces para que, vamos a decir, irte comiendo la finca ordenadamente y que el ganado pueda estar, no sobrepastoree las áreas y puedas ir cambiando de un lugar a otro? ¿Necesitas alguna persona que cumpla la función de pastoreo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es la mecánica para empezar con la aplicación de este tipo de pastoreo? Bueno, antes de contarte esto, yo quiero también como ampliar el PUAD, porque diferentes países le llaman distinto. Entonces, el PUAD se puede denominar también, en México lo llaman pastoreo intensivo no selectivo. Tenemos a otro mexicano que lo llama pastoreo total. Nosotros lo llamamos pastoreo de ultra alta densidad, otros llaman pastoreo no selectivo. Entonces, pues yo quiero hablar de esos conceptos porque hablamos de lo mismo, ¿sí? Pastoreo total, pastoreo intensivo no selectivo, PINS, PUAD. Entonces, hablamos de lo mismo. Nosotros, ¿cómo logramos esto? Digamos que aquí no hay unas fórmulas, aquí de pronto hay unos principios. Y de acuerdo a las condiciones de cada predio, uno puede hacer uno o varios cambios al día. ¿Cómo hacemos esto? Digamos que hay una medio formulita, 10 metros cuadrados por animal. Digamos que ese es el máximo que hemos llegado por tener una idea. No es que sea fórmula mágica, sino que es máximo 10 metros cuadrados por animal en el área, por cambio, no queriendo decir por día. ¿Esto de qué depende? Pues va a depender mucho de los aforos, de la cantidad de alimento que se tenga dentro de la pradera. Entonces no es lo mismo nosotros hacer un PUAD en el desierto de Chihuahua a hacerlo, por ejemplo, en mis condiciones que estoy en trópico bajo húmedo, donde tenemos verde por todas partes. Entonces ahí depende mucho la intensidad. Entonces podemos manejar de 1000 animales de carga instantánea a llegar hasta 5000 animales de carga instantánea con esa formulita que yo les digo a ustedes de 10 metros cuadrados por animal como máximo. Aquí, ¿qué va a depender? Digamos, como les decía ahorita, mucho del alimento que tengamos dentro del área del potrero. Entonces, si tenemos muy poca oferta forrajera, eh, la idea no es hacer un cambio más grande o un área más grande, sino más bien es hacer 2 o 3 cambios más rápido. O sea que podemos manejar la misma área, pero con cambios más rápidos. Así nosotros podemos suplir la deficiencia de alimento dentro de la pradera, no con áreas más grandes, sino con cambios más frecuentes. Okay. Si tú le das 10 metros cuadrados por animal, vamos a decir, ¿en cuánto tiempo más o menos se comen esos 10 metros cuadrados por animal? Vamos a decir, en condiciones promedio. Yo sé que varía si las condiciones
Y el terreno es tiene mucha agua, si no tiene agua, si los potreros son secos, si son de loma, si son planos. Yo sé que hay varias, el tipo de pasto, ¿no? Sí. Yo sé que hay varios factores que influyen en esto, pero vamos a decir, hablando en promedio, si tú le das 10 metros cuadrados por animal, ¿en cuánto tiempo se estima que los animales se comen esos 10 metros? Eduardo, yo te voy a contar más bien mi experiencia personal, ¿sí? Yo estoy en una zona donde, digamos, tengo muy buena oferta forrajera, tengo muy buena cobertura y yo ni siquiera doy 10 metros. Estoy manejando las máximas densidades de 5.000 metros, 5.000 animales por hectárea en carga instantánea. Estamos hablando que los animales están más o menos en 3 metros cuadrados por cambio. Cuando inicié este proceso en el año 2015, digamos que mis aforos eran muy pobres, tenía 200, 300 gramos de aforo por metro cuadrado. Entonces no tenía, pues tenía muy poco alimento y ahí me tocaba hacer a mí 10, 12, 15, hasta 16, 18 cambios al día, ¿cierto? Entonces, hoy en día ya han mejorado mis pasturas, han mejorado mis forrajes, han mejorado mi aforo y yo en ciertas áreas de la finca ya estoy en 6, 7 cambios, 5 cambios por día. Entonces aquí realmente esto me lo determina a mí, la velocidad del cambio me lo determina es el aforo que tenga el potrero, ¿cierto? Y el consumo de estos animales también. Okay. ¿Quién te hace ese cambio? Ese cambio, o sea, tú tienes una persona con los animales a diario que va observando cómo se va comiendo el potrero y hace ese cambio. Después hablamos de, yo sé que se usan cercas eléctricas y, Sí, señor. perdón, que se va manejando, eso lo hablamos luego, pero ¿quién hace ese cambio? ¿Tienes una persona encima de los animales eh, todo el tiempo? Y si tienes varios lotes de animales, si es una finca de cría donde tienes animales de estetos, tienes animales en temporada de monta, tienes diferentes tipos, por cada lote de animal tienes que tener un pastor, o en fincas grandes, me refiero. Sí, tú me hiciste esa pregunta ahorita y que la dejé ahí en el tintero. Realmente aquí lo que nosotros buscamos es bajarnos del caballo, ¿cierto? Bajarnos del caballo y subir a pastor. Realmente la gente piensa que bajarse del caballo es bajar de categoría, no, al contrario. Aquí realmente el pastor tiene una labor muy importante, es la parte de la observación de lo que él está haciendo dentro del potrero. Entonces, aquí inicialmente uno puede llevarse mucho, irse mucho por los aforos. Entonces, uno hace un cálculo de la finca, más o menos tienes el aforo, mientras se conoce en el potrero, ya tú más o menos determinas a qué altura, pues uno va conociendo que el tipo de pasto a la altura de la rodilla, pues tiene 4 kilogramos por metro cuadrado. Cada uno tiene que conocer su predio. Entonces, aquí ascendemos a pastores y el pastor debe estar acompañando a los animales en su recorrido. Va a depender mucho la cantidad de animales. Obviamente hay que buscar el equilibrio y que sea rentable. Entonces, si tenemos 20 animales, pues no se justifica tener una persona con los animales todo el tiempo, sino que estos animales, pues uno puede organizar las cosas para que haga 5 o 6 cambios y él pueda hacer otras actividades dentro de la parcela o dentro de la finca. Si se tienen ya 200, 300 animales, aquí sí te va a obligar a estar ahí todo el tiempo con el lote y te vas a dedicar exclusivamente a ser pastor y a mover los animales. Con el PUAT, pues también para que la gente le aclare un poquitico qué se busca. Buscamos imitar el efecto manada que se ha realizado en África durante muchos años, donde 1.000, 2.000, 3.000 animales andan juntos y ellos se están moviendo constantemente buscando nuevas pasturas, pero siempre andan en lote. Aquí tratamos de hacer eso. Las manadas en África, digamos que las mueven son los depredadores y ellas tienen que irse moviendo porque los depredadores vienen detrás y ellas van corriendo. Con el PUAD, lo que hacemos nosotros es que el pastor, realmente con la ayuda de los cercos eléctricos, que es lo que trabajamos, hace esa labor de depredador. Entonces él tiene que ir viendo los animales poco a poco durante el día, ¿cierto? Entonces, así imitamos nosotros ese efecto manada que se vienen en las praderas naturales de África. Okay. Entiendo que lo que buscan también es que haya, vamos a decir, que los animales vayan fertilizando las áreas donde van pastoreando. Entiendo que en lo que quieren es que, vamos a decir, los animales tengan tantas bostas y orinen tanto por metro cuadrado. ¿Tú me puedes explicar eso? ¿Qué es lo que buscan con dividir esto tanto? Entiendo los efectos manada, pero ¿cuál es la razón de hacer esto de esta forma? ¿Por qué? Hay varios motivos.
y lo voy a poner con ejemplos, por ejemplo. Aquí hay que diferenciar que los que hacemos, esto pues digamos que es una herramienta dentro de la caja de ofertas que tiene la ganadería regenerativa, ¿cierto? Yo no quiero que la gente malinterprete que si no hace PUAT no puede ser regenerativo. Aquí tenemos otras herramientas, hablábamos ahorita antes de empezar el programa, tú desarrollabas PRB, hay gente que hace otras prácticas que también vienen siendo regenerativos, ¿cierto? Pero ¿qué buscamos con el PUAT? Yo sí lo defiendo y le digo, si uno quiere regenerar los suelos, la mejor herramienta y la de mayor, digamos, resultados más prontos es el pastoreo de ultra alta densidad. Si tenemos, por ejemplo, si tenemos nosotros por decir, para simplificar el ejercicio, 10 metros cuadrados por animal, tendríamos en una hectárea 100 animales, ¿cierto? Si cada animal adulto me está defecando entre 20 y 25 kilogramos al día, entonces tendríamos en esa área más o menos 2.000 kilogramos de estiércol que me está a mí abonando este terreno. Igual hay que sumar la orina. La orina también hablamos que un animal adulto puede orinar entre 10 a 15 litros por día. Entonces, también si tenemos 100 animales en esa hectárea, pues imagínate la cantidad de orina que tenemos acá. Entonces, por eso nosotros no nos denominamos orgánicos, porque realmente no estamos aplicando productos externos de una biofábrica, sino que realmente estamos aprovechando es el beneficio del estiércol y de la orina de, de las vacas y de los animales que tengamos en potrero. Otra razón importante de hacer esos cambios pequeños y hacer el movimiento sin manada, como te explicaba ahorita, es la parte del pisoteo en el suelo. A diferencia de lo que la gente de pronto malinterpreta, va a decir es que 1.000 animales en una hectárea durante el día, eso pues va a compactar el suelo. Recordemos que una compactación se nos da por la estancia de animales muy prolongadas en un área, o muchas veces también se nos da por acelerar algunas veces las pasturas antes del tiempo. Es por esos dos motivos nosotros podemos llegar a un sobrepastoreo y podemos llegar a una compactación del suelo. En este caso hacemos lo contrario, son tiempos muy cortos, muchos animales que ahí es donde nosotros hablamos que hacen ese masajeo del suelo, rompen ese suelo, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros nos permiten ingresar todos esos nutrientes al suelo. Importante también, no es solamente la materia orgánica de las heces, es muy importante darle vida al suelo. No solamente superficialmente, sino que tenemos que ser conscientes de que el suelo ya no es un sustrato, sino que él tiene vida internamente. Organismos, tenemos bacterias, hongos, levaduras, ¿cierto? Todo esto interactúan en esa incorporación o reincorporación de nutrientes en el suelo. Bueno, te adelantaste a una pregunta que te venía a hacer, ¿Así? que era justamente el tema de la compactación. Tú sabes que mi experiencia ganadera, yo manejaba una finca que teníamos ganado Brahman y la finca era arrocera también. Y yo entonces, después que se cosechaba el arroz, siempre atrás iba con los animales, con cerca eléctrica moviéndolos, comiéndome la soca del arroz, ¿no? Pero, vamos a decir, la finca la manejábamos un familiar y yo, y él era más arrocero, yo era más ganadero, y él siempre me castigaba, tú me estás compactando los suelos del arroz con el ganado, ¿no? Yo creo que tú me expliques un poquito, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en el suelo? Vamos a decirlo, ¿qué es lo que pasa con este masajeo cuando lo maneja? Yo nunca lo manejé con tan pocas áreas, esto me llama muchísimo la atención. ¿Qué es lo que va pasando en el suelo con ese masajeo y cómo son los cambios que tú has visto en tus potreros con el cuánto tiempo tienes aplicando esto y qué cambios has visto? Bueno, primero que todo aclarar que con pastoreo de ultra alta densidad o inclusive con PRB, pastoreo racional, los suelos no se deberían compactar. Al contrario de que sí lo hace la agricultura cuando mecanizamos tanto este suelo. ¿Qué pasa? Digamos que lo que es agregación de las partículas del suelo, ¿cierto? Que el suelo otra vez tenga esa capacidad. Cuando nosotros trabajamos los cultivos, aramos y pasamos la maquinaria, estamos compactando el suelo, estamos volteando nuestro suelo, ¿cierto? Y recordemos que la capa fértil en el trópico, tú que estás en Venezuela o que eres venezolano, la parte superficial de este suelo es la que tiene los nutrientes, a diferencia de lo que se tienen en los países del sur o de europeos, donde realmente por las estaciones son nutrientes y digamos que la parte viva del suelo está por debajo de los 10, 15 centímetros. Y por eso son esas prácticas de arado, donde se tiene que voltear la tierra para poder sacar, digamos que son nutrientes. En el caso nuestro, no.
¿Por qué no se compacta ese suelo realmente? Nosotros, pues, al hacer estos cambios, em, digamos que lo que buscamos es la agregación, como te decía ahorita, de las partículas del suelo. Al romper este suelo, hacemos que el suelo vuelva a coger la capacidad de retener agua, que vuelva a ser una esponja, que es lo que nosotros buscamos. Sí, entonces imagínense ustedes una esponja de baño, imagínense un estropajo, donde sí es sólido, es compacto, pero tiene muchos huecos donde pueden infiltrarse los nutrientes, el agua, los microorganismos, los insectos, también es parte importante acá, hablar de los insectos que tenemos en el suelo. Queremos los escarabajos, queremos los ciempiés, queremos las lombrices, queremos todo eso que haga parte de este ecosistema. ¿Para qué? Para que nos aumente esa fertilidad del suelo. Entonces, con tu pariente no creo que, yo creo que va a ser al contrario. ¿Cómo es que con la ganadería me va a compactar usted el suelo y no con la agricultura y no con la ganadería, cierto? Ok. Mira, aquí me surge una pregunta. ¿Cómo haces, verdad, cuando divides los potreros y te comes cuando tú tienes tan alta carga animal en tan pequeña unidad de área? Vamos a decir, te vas comiendo profundamente los potreros, ¿no? ¿Cómo haces en la época de verano? Porque entiendo que esto en invierno se aplica muy bien. ¿Cómo haces en la época de verano, cuando no llueve, que en la mayoría de nuestras zonas agrícolas tenemos estaciones definidas, donde pasa un largo periodo sin lluvia? ¿Cómo hace? Entiendo que el suelo retiene más humedad y que a lo mejor puede haber rebrotes, vamos a decir, en los primeros meses del verano. Pero ¿cómo haces cuando el verano ya vamos a decir, ya tiene varios meses? Luis Eduardo, hagamos una aclaración. No hablemos de verano e invierno porque dependiendo de donde nos encontremos, yo sé que esto va a ser internacional y muchas personas lo van a escuchar. Hablemos más bien de temporadas de lluvia o de seca, porque Okay. digamos que en muchas partes en la época de verano es cuando llueve y en la época de invierno es donde no llueve, ¿cierto? Entonces, Entendido. Bien. hablemos de épocas de lluvias y de seca. ¿Sí? Eh, en mi caso, por ejemplo, en mis condiciones de trópico húmedo, bajo, que yo me encuentro, mis animales tienen mayor confort en época seca, ¿sí? El clima es sí, puede tener mayor temperatura, pero como no hay tanta humedad, digamos que no se siente ese impacto en el suelo. Entonces yo logro impactar más mis pasturas en época de seca, ¿cierto? Teniendo eso sí, siempre la precaución y que no malentienda la gente que es que mucha gente ha fracasado o no mucha, pues los detractores del PUAD es porque se han ido a rajatabla a hacer un pastoreo que llaman pastoreo a ras y malinterpretan el pastoreo a ras o el pastoreo total con dejar el suelo descubierto. Entonces, aquí en verano tenemos que tener mucha precaución de no dejar ese suelo descubierto. ¿Por qué? Porque es que nosotros queremos que los microorganismos del suelo sobrevivan, queremos que haya retención de agua, que haya menos evaporación. Entonces, tenemos que garantizar siempre, siempre que haya una cobertura del suelo. Entonces, eso es en época de seca. En época de invierno o en época de lluvia, más bien, cuando tenemos altas lluvias, digamos que dependiendo de la zona, esa puede ser una limitante. Hablando de los llanos orientales, por ejemplo, tuyos o nuestros, digamos que para ellos la temporada más crítica es la época de lluvia, donde realmente tienen unas pasturas enlagunadas, un encharcamiento. Entonces aquí hay dos cosas, ¿cierto? Uno es mirar a ver qué especies vas a trabajar. Digamos que donde realmente no hay confort para el bovino, hoy en día está trabajando muy bien el bufalín. Y la otra es que en contradicción de lo que mucha gente piensa, que donde está el suelo mojado, tengo que abrir más área, es al contrario. Tengo que hacer áreas pequeñas y hacer mucho más rápido los cambios. ¿Para qué? Para que los animales no tengan permanencia o una larga permanencia en ese potrero y me lo enloden todo y me lo maltraten. No mata el pasto. Mucha gente dice, es que me va a acabar la finca. No, no se acaba. De pronto lo que sucede es que se demora un poco más en rebrotar y en volver a tener las mismas pasturas. Aquí hay que trabajar mucho, mucho de la mano del bienestar animal. Por eso la importancia siempre de que haya una persona observando los procesos para saber cuándo el animal se encuentra inconforme, cuándo de pronto hay que hacer el cambio. ¿Por qué? Porque tenemos, como te decía ahorita, que trabajar mucho con el bienestar y no podemos nosotros pues sacrificar nuestros animales por un capricho del productor. Entonces, mucho de la observación, por eso la importancia, te digo ahorita, nuevamente del pastor ahí en el lote. No hay fórmulas, a veces día él tendrá que hacer 8 cambios, otro día podrá hacer 6, otro día tendrá que hacer 12, de acuerdo a las condiciones. Este sistema de pastoreo de alta densidad es aplicable
tanto en tierras inundables como en zonas bien drenadas. Sí, nosotros aquí en Colombia lo estamos desarrollando, digamos que en los llanos orientales, donde tenemos zonas de encharcamiento. Tenemos zonas o asociados en Acoganar, que es nuestra asociación, donde trabajan en ladera y están por encima de los 5.500, 6.000 milímetros de lluvia al año. Entonces son realmente zonas con mucha precipitación. Eh, pero sí tener en cuenta una cosa, es, como te decía ahorita, la especie. Muchas veces los bovinos no están desarrollados para estar en zonas inundables. Entonces, a pesar de que hagas púa o no hagas púa o hagas lo que quieras, realmente no están en sus condiciones. Entonces, aquí tenemos que nosotros ser conscientes realmente en qué áreas estamos trabajando y qué especie es la que vamos a trabajar. Yo en mi zona de trópico húmedo, yo estoy a 180 metros sobre el nivel del mar, tengo una precipitación anual más o menos de 3.000 metros al año, una humedad por encima del 85-90% y una temperatura por encima de los 35 Celsius. O sea que si tú miras el estrés calórico de estos animales es muy elevado. Entonces yo no puedo pensar en traerme una raza europea para que venga a trabajar en mis condiciones. Y de aquí también viene mucho, ya es la parte de la selección por eficiencia, ¿cierto? Más que por registro, más que por campeonato en feria, más que porque es hijo de la reina y del rey, pues que ganaron en el campeonato, es buscar animales que se adapten a mis condiciones. He visto cómo también Johan Sidman va a zonas totalmente desérticas con el ganado, y por eso es que esto me llama la atención, va con ganado, vamos a decir, haciéndolas otra vez verdes, ¿no? ¿Tú me puedes explicar cuánto tiempo tienes tú aplicando este tipo de pastoreo y qué cambios has visto en el suelo? ¿Cómo ha sido el cambio en los potreros de tu finca? Bueno, yo tuve la oportunidad de aprender estas prácticas en el 2014 de la mano de Johan Sidman y de Jaime Elizondo. Yo he sido ganadero toda la vida de tradición y esta es la cuarta generación pues, de ganaderos en mi familia. Esto es un legado pues, que tenemos. Profesiones médico veterinario, yo salí a estudiar unas especializaciones por fuera y llegaba el momento de retomar después de 8 o 9 años de estar por fuera, volver a Colombia. Entonces empezamos a buscar, digamos que es una empresa familiar, empezamos a mirar alternativas y encontramos esto de pastoreo de ultra alta densidad. Entonces vine a implementarlo a Colombia en el año 2015 y lo primero que me tocó hacer aquí fue cambiar la raza. Y no te voy a hablar cuál tenía para que no piensen que voy a hablar de razas. Me tocó empezar a cambiar la raza que tenía durante 30 años. Fuimos expositores, fuimos creadores de registro y el peor error que yo tuve fue defender esa raza. Johan me decía, tienes que cambiarla, tienes que mejorarla, no puedes seguir con esto. Y yo de terco decía, ¿cómo así? Si yo llevo 30 años con esta raza acá en la finca, ¿cómo va a estar adaptada? Y realmente fue el peor error. 2015 empezamos con pasturas muy degradadas. Yo venía de un proceso casi ya veníamos en proceso de certificación. Algunas fotos más adelante para que las puedas montar ahí y veas cómo era el proceso que estamos desarrollando. Una ganadería tradicional, dependiente de insumos químicos, dependiente de abonos, dependiente de herbicidas, eh, deforestadores totales, depredadores de todo lo que hay en la finca, ¿cierto? Como o éramos la mayoría. Pero entonces ya, digamos que viene la parte de conciencia. Viene la parte de conciencia, ya vienen los hijos, tú quieres dejarle algo, este legado que lo continúen a las nuevas generaciones, que no se acabe esta tradición. Entonces tienes que hacer las cosas distintas. Entonces, 2015 empezamos, y ahí es donde viene tu pregunta, ¿cómo ha mejorado la finca? Totalmente ha habido un cambio increíble. Obviamente dejamos ciertas áreas de la finca para conservación, las partes de pronto más inclinadas por encima del 45% de pendiente, esas áreas no deberíamos usarlas para ganadería. Yo ya me concienticé de esa parte y se la cedí a la conservación de la fauna y la flora. Cerramos ciertas áreas de la finca, dejamos que la naturaleza actúe. Tampoco hicimos una gran inversión de ir a sembrar árboles, de ir a traer otras especies de afuera, sino que más bien dejamos que la naturaleza haga su trabajo, ¿cierto? Hoy en día tengo una cobertura más o menos del 98% de mi suelo. Te decía ahorita, la premisa siempre es dejar el suelo cubierto tanto en verano o en época de lluvia como en época de seca, porque, bueno, no lo dije ahorita, pero cuando tenemos mucha lluvia y no hay esa cobertura, ¿qué pasa? Todo lo que hemos incorporado nosotros en estos procesos, pues era lavado. Entonces, por eso necesitamos que haya esa enredadera en el suelo de todo lo que nosotros dejando. Aquí nosotros buscamos no monocultivos,
de praderas, sino que buscamos praderas multidiversas, polifíticas, como se llaman, donde haya gran variedad de especies dentro de la misma área. Si uno se remite a los libros pues, tradicionales, en el trópico nuestro, en el trópico húmedo, deberíamos tener más de 100 especies por hectárea, diferentes. No hay fórmulas mágicas, ¿cierto? Aquí nosotros nos tenemos que basar de acuerdo a la observación, tenemos que favorecer las pasturas de acuerdo a nuestras condiciones. Eh, por ejemplo, en época de lluvias, yo manejo pastos nativos. En mi finca se habla de la guadurilla, el canutillo, son pastos que son muy precoces, me pueden permitir a mí hacer rotaciones cada 20-25 días, ¿cierto? En esta época de lluvias, pues yo aprovecho. En épocas secas, me toca cambiar el tiempo de rotación, me toca irme a 40, 45, 50 y hasta 60 días de descanso en mi pradera, dependiendo de la pastura que yo quiera favorecer. La invitación es que no se lleven fórmulas, sino que de acuerdo a la observación de cada predio, cada uno determine cuál es el mejor proceso para su predio. Entonces, desde el 2015 para acá, realmente lo que yo he visto es aumento en forrajes, en cantidad, pues en volumen, cobertura, infiltración del agua, es algo muy interesante, con las áreas de conservación que tenemos dentro de las laderas. eh, la topografía de la finca ha cambiado, se han generado escorrentías de agua, se han generado cauces de agua que antes no existían. Ya permitimos que haya mayor incorporación del agua y de la materia orgánica en el suelo, ¿cierto? También que favorecemos. Ya hoy en día nosotros no vemos a las arbences como malezas, como se le determina, sino que las denominamos plantas indicadoras. Entonces dejamos nosotros de pelear contra las arbences, nos dimos cuenta de que ellas tienen una sucesión, ellas son sucesivas. Primero hay una, de acuerdo a que mejore el suelo, viene otra, hasta que llegamos al punto donde damos un equilibrio. Entonces, después de estos 7 años, yo lo que he visto en mi finca es un equilibrio dentro de las diferentes especies que se tienen, entre arbences, leguminosas y especies forrajeras, arbustos inclusive y árboles. Se empieza a tener un equilibrio con el manejo. Ok, aquí te tengo, la verdad es que me contestaste varias de las preguntas que te tenía en una. Muy bien. Pero aquí te tengo dos preguntas. Primero, cuando tienes estas poteros, vamos a decir, polifíticos, que no tienes un monocultivo, un solo pasto, sino tienes, vamos a decir, diferentes tipos de pasto, ¿qué haces con las leñosas? Con las leñosas también las dejas ahí, no haces ningún tipo de control, así sea manual, contra las que nosotros llamamos malezas leñosas. Esa es una pregunta. Sí. Y la segunda pregunta, muy importante, para que me la contestes en una sola, con este cambio que has visto, ¿la capacidad de carga de la finca te ha aumentado? Sí, a mí sí, bueno, entramos por la segunda, sí, claro. Aumenta la capacidad de carga porque tengo mayores forrajes, ¿cierto? Mejor calidad, tengo más abundancia, obviamente hago pastoreo más eficiente. Entonces, me aumenta la capacidad de carga, digamos que eso es determinante tanto en la rentabilidad del predio, ¿cierto? Eso es realmente lo que nos determina a nosotros la rentabilidad, la capacidad de carga. Entonces, por eso es lo interesante del PUAT. En el PUAT nosotros, al ser tan eficientes en el pastoreo, no aumentar la capacidad en el predio. No confundamos que muchas personas, como te digo, muchas personas que hablan mal del PUAD es porque se van a rajatabla al pastoreo a ras, no en el biotipo animal. Realmente muchos animales nuestros no están adaptados a estas condiciones y pueden llegar a la tabla del cero, ¿cierto? Están haciendo muy eficientes, pero los animales no están ganando. Entonces aquí hay que ser muy conscientes de que eso no es realmente un pastoreo bien desarrollado. Los animales no tienen que perder peso, los animales al contrario deberían estar ganando peso constantemente. Puede que se baje un poquito la ganancia diaria, pero realmente al aumentar los animales, aumentar la capacidad en la finca, realmente al final del ejercicio tenemos más kilos por hectárea año. Entonces somos más rentables. En cuanto a las leñosas, se le da manejo. ¿Qué sentido? Con la ultra alta densidad lo que se busca es que haya un pastoreo no selectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los animales deben comerse absolutamente, ¿cierto? Todo lo que se les presenta, los animales van cogiendo esa habilidad de no ser selectivos, van cogiendo la habilidad de comer arbences, ¿cierto? Van cogiendo esa habilidad de voracidad, donde ellos ya no empiezan a separar el alimento. Y eso es lo que buscamos con la ultra alta densidad. Realmente, al estar esos animales tan juntos, ellos empiezan a desarrollar esa voracidad. Saben que si no comen lo que está ahí,
viene el vecino y se lo come. Entonces ellos ya pierden ese proceso de selectividad. Una pregunta importante, y esto es aplicable porque vamos a decir, la comparación de tú mides ganancia de peso al año, ¿verdad? Un sistema versus el otro. Pero en ganadería de leche, donde el ganado te tiene que ir comiendo lo mejor que pueda comer y tener vamos a decir, tú en ganadería de leche no puedes medirlo de esa forma, lo tienes que medir en litros de leche que produce diariamente Sí. o en la temporada de ordeño, el ciclo de ordeño de cada animal. Esto funciona con tan alta densidad en ganadería de ordeño, ya sea doble propósito o especializado. Luis Eduardo, sí. Digamos que lo difícil de la lechería, y más la lechería especializada, es la dependencia de insumos. Entonces, ¿qué se busca acá? Y también para carne. No es buscar el máximo de producción, sino buscar el óptimo de producción, donde realmente nos deje la mayor rentabilidad. Tú te pones a mirar los ejercicios en lechería especializada, yo creo que es más lo que de pronto en ciertos casos se dedica a pagar los insumos que realmente la rentabilidad que te deja en el predio. Entonces nosotros también buscamos es la mayor cantidad bueno, se mide con litros producidos por hectárea año, ¿cierto? Ya no hablamos de kilos de carne, sino de litros, ¿sí? Bajamos la dependencia de insumos y de ahí es donde llegamos al equilibrio óptimo donde podemos ser más rentables. Entonces, siempre hay un ejercicio. ¿Yo qué me gano con producir 10 pesos y dejarle 8 pesos al almacén agropecuario y quedarme con 2? ¿Y por qué no producir 5 pesos, dejar al almacén agropecuario 1 y quedarme con 4? A la final tú miras, sí, puede que el de 10 produzca más y se vaya a máxima producción, pero realmente eso no nos interesa. Al ganadero o al productor nos interesa la rentabilidad. Entonces, más bien, bajemos insumos, busquemos animales que se adaptan a mis condiciones, que no dependan tanto de insumos externos y me dé mayor rentabilidad al predio. Tenemos que olvidarnos de las ganancias individuales. Sí, como te digo, la mayor retribución para nosotros y la mayor ganancia para nosotros es tener más animales por unidad de área. Lo mismo sería con las vacas, ¿cierto? No buscamos la vaca de 35, 40 litros, que busquemos la vaca más eficiente que produzca mayor cantidad de litros con menos dependencia de insumos, ¿sí? En lechería especializada estamos trabajando aquí en la parte norte de Antioquia y en la sabana de Bogotá, disminuyendo insumos químicos, buscando ese biotipo adaptado, ¿cierto? Animales que se trabajen muy bien de acuerdo a mis condiciones, puede que no produzcan los 40 litros diarios, pero de pronto llegar a un equilibrio de 10 o 15 litros sin dependencia de insumos sería muy interesante. Mira, ¿qué experiencia tienes en este tipo de pastoreo de alta densidad en búfalos? Viendo que los búfalos, si son muy buenos Yo pastoreadores personalmente no los espera, manejo. ajá, pero Sí, déjame terminarte la pregunta a ver si. Yo vale. sé que los búfalos son menos selectivos en cuanto a lo que comen. Comen, vamos a decir, comen casi que todo lo que le pongan el potrero, pero sé que tienen más hábitos de pastoreo nocturno. Y como veo que esto necesita, vamos a decir, un, un pastor que esté encima, yo sé que tú no lo aplicas, pero como sé que en la asociación hay bufaleros, ¿qué experiencia has oído? No, mira, aquí diste un punto importante. Hay un consumo y un hábito de consumo, pero esto no solamente los aquí en estos, también los bovinos. Los bovinos tienen 3 momentos en la noche. Y uno, pues al principio también, oso de esto, uno se va para el potrero a las 10, 11, 12 de la noche y está con las vacas ahí observando su comportamiento. También tienen hábitos de consumo nocturnos. Entonces, para los búfalos como para los bovinos, debemos nosotros, si no tenemos un pastor, obviamente no es un pastor en la noche. Hoy en día hay alternativas, hoy en día hay ya inventos que nos han hecho velas eléctricas, automáticamente se levantan, ¿cierto? Entonces podría uno trabajar de noche, no hay limitante. Pero realmente, ¿qué hacemos nosotros? Tanto en búfalos como en los bovinos. Los búfalos tienen una habilidad que no necesitan tantos cambios al día. El búfalo no necesita tanta presión. Tú con un búfalo, con 2 o 3 cambios al día, puedes lograr lo que puedes lograr con vacas con 10 y 12 cambios. ¿Cierto? Ellos tienen esa habilidad de no ser selectivos, de consumir a fondo. Inclusive, si no les hacemos el cambio, ellos pueden seguir bajando el potrero hasta dejarlo pelado.
Pues aquí más que toca limitarles el tiempo a ellos para que no bajen mucho, ¿cierto? Pero importante es mirar el consumo del día. Realmente si hicimos, no sé, 1 hectárea en el día, pues como mínimo, dependiendo también del aforo que tengan y dependiendo también del remanente que hayan tenido en el día, durante el día, debemos dejar como mínimo la mitad del área que consumieron en el día, tanto bovinos como felinos. Ya hemos visto que en algunas prácticas toca dejar la misma área que se consumieron en el día. ¿Tienen experiencia en fincas grandes, vamos a decir, en hatos grandes, 3.000, 4.000, 5.000 hectáreas, con lotes de tanto de bovinos como búfalos grandes, que esto pueda funcionar? Yo sé que aquí buscan que Sí, los sí, lotes sí, sean lo sí. más grandes posible, pero cuando este No, pastorea un pero lote igual, tan grande, Luis Eduardo, pero igual es limitante, ¿cierto? Manejar, digamos que uno puede manejar un lote de 1.000 animales, 1.500 animales. Aquí lo difícil o lo complicado es el suministro de agua. Entonces, aquí hay que poner atención. En Colombia ya tenemos fincas que manejan 200 animales en un, pero se complica de pronto el manejo del agua, ¿sí? También se tienen fincas de 5 hectáreas y 3 hectáreas haciendo, o sea que aquí el área no lo determina. Más fácil son las condiciones de tu predio. La gente que viene trabajando esto en lotes grandes, yo creo que han llegado más o menos a un consenso de que manejar más de 500 animales en un lote de pronto complica un poco, ¿cierto? Se habla también que una persona, un pastor, es capaz de manejar 500 animales. De pronto, si tienes más, tendrías que tener 2 pastores en el área. Entonces, si tú tienes 1.000 animales, pues la invitación es que si no tienes el suministro de agua, no tienes la mano de obra, pues lo puedas partir en 2 lotes y manejar 2 lotes independientes de los animales. te iba a hablar, esa es una pregunta que tenía más adelante, vamos a tocarlo de una vez, el tema del agua. Cuando tú vas viviendo tan pequeño, ¿cómo haces? Yo sé que han diseñado sistemas y que hay sistemas para esto, pero ¿me puedes explicar un poquito cómo funciona el tema del agua en estos lotes? Sé que a veces restringes. ¿Cómo manejan ustedes el agua? Bueno, yo no me voy a ir en contra de las leyes racionales, ¿cierto? De pastoreo racional, donde obviamente para ser más eficientes debemos tener el agua con los animales, ¿cierto? Que el agua vaya detrás de los animales. Pero muchas veces por limitaciones y por falta de dinero, digámoslo así, falta de infraestructura, no se tiene la capacidad de tener el agua con el animal ahí al lado. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Digamos que esto no puede ser una limitante para no hacer pastoreo de ultra alta densidad. Se pueden hacer corredores, ¿cierto? Entonces, tú con cercas móviles, para que el animal no esté pisoteando la misma zona donde ya pastoreó, pues vas haciendo corredores con cordones eléctricos y le permite que los animales regresen nuevamente a tomar agua en cierto punto. Así es como nosotros trabajamos. En mi caso, tú lo decías, yo, digamos que entre comillas, hago una restricción de agua, pero pues son por ratos. Yo me puse en un momento dado a mirar que yo cuando empecé esto tenía unas vacas F1, productoras de leche, y esas vacas ni comían, ni tomaban agua, ni hacían nada, sino que se la pasaban en la sombra jadeando. Entonces así fue cuando yo arranqué con estas vacas F1 y entonces yo dije, no, estas vacas pues no me están sirviendo, tienen que pagar su estancia en la finca. Yo ya había dejado la lechería, pero igual seguía con estos animales en el predio y con eso fue que yo arranqué a hacer pastoreo de ultra alta densidad. Ahí donde yo dije, no, estas vacas tienen que pagar la estancia en el predio y lo que hice fue limitarles atrás y adelante, ¿cierto? Cinta atrás, cinta adelante y las obligaba a que ellas fueran yendo adelante. En algunos potreros tenía agua a disposición, en otros. La gente muchas veces piensa de que, y eso fue una de las cosas que rompimos ese paradigma cuando fueron la primera vez a la finca los compañeros de la asociación y decían, pero es que tú estás reteniendo los animales que no beban. Y es normal, yo te veo aquí, ya llevamos casi 1 hora charlando y yo no te veo que hayas tomado un vaso de agua, trago de agua. ¿Cierto? Entonces tampoco es que el animal necesite el agua cada 5 minutos para ir a tomar. Uno se acostumbra. Entonces por eso decimos que hacemos animales que se adaptan a mis condiciones. Y te digo, no estoy defendiendo no dar agua, no. Pero si en una ocasión dada mis animales no pueden tomar agua en la mañana, pues no pasa nada. Hemos visto algunos predios, y no es porque las obliguemos, sino por su costumbre, de pronto en zonas de ladera, es muy pendiente, los animales toman agua cada día de por medio. Y están acostumbradas a esto y tienen buenos niveles de producción, tienen buena fertilidad.
ya, sino que los animales se acostumbraron y se adaptaron. Entonces, lo ideal fuera tener agua. Si no, tú le puedes hacer corredores que el animal pueda ir a beber agua 3, 4 veces al día sin ningún inconveniente. Y de pronto lo que te puede bajar ahí es un poquito la producción, ¿no? Hasta que tú puedas llegar a un nivel donde tenga los recursos, porque es que no es económico. Digamos que una de las inversiones altas en esta práctica son los acueductos, ¿cierto? Que sería llegar a lo ideal allá. Y lo ideal fuera cosechando agua lluvia, cosechando aguas que realmente no sean de consumo o de beneficio para de pronto las especies o los humanos. Mira, yo sé que en este tipo de ganadería regenerativa y en, vamos a decir, en este pastoreo, vamos a decir que ya es la aplicación de este tipo de ganadería en su máxima expresión, entre otras cosas, ¿no? Eso es Sé que, tecnología de procesos. exacto, sé que la bosta, ¿verdad? La bosta, lo que defeca el animal, es sumamente importante. Y sé que ya lo saben leer, sé que la saben leer viendo la bosta, saben cómo está el animal, si está comiendo el pasto en su momento óptimo o si no. ¿Tú me puedes explicar un poquito a grandes rasgos cómo es esta lectura de la bosta? No, claro, e inclusive hoy en día puedes conseguir apps donde con una foto te la determina. Pero digamos que pues el app no es que sea tan necesario, pero ¿cómo determinas tú una bosta? ¿Cuál es la bosta ideal? ¿Cierto? Empecemos por ahí. ¿Cuál sería una bosta ideal? La bosta ideal para mí es como ese pastel de espuma que tú puedes desarrollar, que tú haces una espuma de esas y te queda suelto y te queda esa forma de pastel de espuma, ¿cierto? Y con una capita en el centro, huequito en el centro donde como una copita donde se retiene el agua. Esa sería una bosta bonita. Igual te compartiré para que lo pongamos ahí en la presentación para que la gente vea. Y eso sería una bosta que el animal, ¿qué quiere decir? Que tiene un buen nivel de proteína a nivel ruminal, que esos pastos no están muy fibrosos y que el animal tomó agua suficiente, ¿cierto? Esos son los tres determinantes. Cuando nosotros encontramos bostas, bueno, me voy para el extremo, ya muy aguadas, es porque de pronto están consumiendo agua, pasturas muy tiernas o tienen un exceso de proteína, ¿cierto? Si nos vamos para el contrario, ya empezamos a ver bostas que empiezan a tener cierta forma empiezan a formar en anillos, ¿cierto? Ya no cae el pastel, pu, 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 sino que cae como pedazos, ¡pra! Un anillo, otro anillo, y lo que denominamos nosotros bostas anilladas, me puede indicar a mí varias cosas. Una que es la más fácil de descartar es que tenga de pronto, si es una sola bosta, dos bostas, pues tenemos que identificar de pronto que no haya un animal afiebrado, ¿cierto? Aquí pues tenemos también, igual no quiere decir un área regenerativa, nuestros animales se enfermen, le dé una fiebre de garrapata, no le dé una cosa de esta, ¿cierto? Entonces se pueden ver los animales, de pronto esas bostas anilladas, igual también en los terneros, animales pequeños también se ve más característico la bosta anillada más que de pronto un animal adulto. Entonces aquí tenemos que diferenciar eso. Entonces si el caso no es de un animal enfermo, entonces nos suceden dos cosas. Una es que está consumiendo pasturas muy fibrosas, ¿cierto? Que de pronto están pasadas de punto óptimo de reposo, que ya se limpicaron bastante. O la otra es que no hay suficiente agua, que no han bebido suficiente agua. Entonces aquí, por eso te digo, yo por qué tomé la decisión de hacer esos cortes, te decía, del agua. Porque yo me di cuenta que mis animales, a pesar que tuvieran cierta restricción durante ciertas horas del día, las bostas tienen un buen comportamiento, ¿sí? Entonces, si no es por agua y no es por animales enfermos, entonces tenemos pastos picados. Y aquí es muy importante, algo que de pronto yo le aprendí al señor Sidman, que es de las cosas más valiosas que le aprendí, fue la suplementación estratégica. La suplementación estratégica es que dar proteína al rumen, ¿cierto? Nuestro rumen, digamos que es una cápsula fermentadora, ¿sí? Donde ellos necesitan gran nivel de bacterias para poder degradar toda esta fibra del forraje que consumen, y esa es la habilidad del bovino en sus cuatro estómagos y ese proceso de rumen. Entonces necesitamos que esa proteína, esa suplementación llegue a ese rumen para que aumente la cantidad de bacterias ruminales y levaduras y todo lo que se tiene dentro del rumen, para que puedan degradar con mayor facilidad esa fibra. Si no se hace, digamos, nosotros aquí no, digamos que no favorecemos explicaba ahorita, como tenemos un tiempo establecido, sino que dependiendo de nuestros objetivos podemos dejar que se nos pase, volviendo al ejemplo de la estrella y la India, dejamos que la estrella se nos pase, pero podemos dar la India en el punto óptimo. Obviamente, si la proporción de estrella es mayor a la India, pues va a tener una
material muy limpificado, muy fibroso, y cuando el animal defeque, pues va a defecar esas partes anilladas. Entonces aquí lo que nosotros buscamos es darle la proteína, degrade esa fibra y además, ¿qué va a hacer? Esa gran capacidad de fibra se va a disminuir y el animal va a tener mayor consumo de forraje. Entonces, algunas veces, cuando damos pastos pasados, un alto nivel de fibra, si no se le da la proteína, el animal se llena, pero no alcanza a cumplir sus requerimientos nutricionales y podemos perder condición corporal. Cuando damos suplementación estratégica, el animal baja pues ese volumen que tiene en el rumen, consume mayor alimento y puede equilibrar el consumo, de pronto la deficiencia de calidad de los forrajes. Oye, interesantísimo, interesantísimo también. Oye, bien, bien interesante. Si alguien quiere empezar, viene manejando su finca con pastoreo tradicional, ya sea, bueno, viene sobrepastoreando y viene manejando su finca, bueno, lo mejor que puede con las condiciones que tiene. Sé que esto, aplicarlo, no requiere de grandes inversiones, simplemente cercas eléctricas, que pueden ser solares, inclusive, no necesitas tener fuente de luz cerca. Sé que la inversión no es alta, pero sí el conocimiento de cómo empezar con esto es bien importante. Si alguien quiere empezar a aplicar en su finca PUA, pastoreo de ultra alta densidad, ¿por dónde empieza? ¿Cómo hace? Luis Eduardo, para serte sincero, lo más fácil, lo más económico y lo que menos te hace perder plata es buscarte un buen asesor. Pero bueno, digamos que se lancen al agua como le hicimos nosotros al principio. Es difícil cambiar esa mentalidad del ganadero, ¿cierto? Cuando un ganadero es tradicional, que tiene sus pasturas 20, 25, 30 días de ocupación, hablar de que empieza a reducir, inclusive de decir que llega a cada 3 días un cambio, es muy complicado, ¿cierto? Tú lo decías ahorita, la parte más difícil es la parte de conocimiento. Y hay una cosa que nosotros hablamos y nombramos mucho y es la de aprendizaje. Si alguien va a empezar PUA, de pronto como lo hice yo al principio, sino que yo pues estaba convencido de lo que quería y además pues tenía mis mejores asesores que eran a Sidman al lado apoyando. Por eso no tiré la toalla, pero de pronto es difícil tú llegar a hacer 12 cambios al día. Entonces yo siempre le digo a las personas, respetemos las leyes de pastoreo racional, ¿cierto? Donde se habla de que no deben tener más de 3 días de ocupación. Y esos 3 días para mí inclusive se me hace mucho tiempo, porque en las pasturas del trópico son muy precoces, inclusive después de unas horas de consumo, pues como empieza a haber un pequeño rebrote. Entonces para mí la invitación es que hagamos cambios al día. Cambio al día, empecemos por eso, cambio diario. Y así nosotros vamos cogiendo experiencia, nuestro pastor va aprendiendo cómo es el proceso y podemos hacer un cambio al día. No se nos complica a tener que hacer 10, 12 movimientos. Entonces aquí, digamos que se puede uno apoyar mucho de las personas, o bueno, otro caso, las personas que vienen desarrollando un PRB, si quieren ser más eficientes, entonces si tienen áreas de 2.000 metros, 3.000 metros cuadrados en un potrerito, la invitación es que hagan subdivisiones internas. Lo mismo, en vez de dejar ese potrero para 3 días, pues pártelo un área cada día, ¿cierto? ¿Por qué? Así garantizamos que el animal diariamente está consumiendo pastoreos de buena calidad. Hace el despunte, hace la parte media y hace la parte rastrera. Entonces, se garantiza que el consumo diario siempre es el mismo porcentaje. Y así podemos evitar esos efectos serruchos que se denominan, ¿cierto? Donde el primer día despuntan, el segundo día se come la parte intermedia, el tercer día se come la parte basal, donde ya no son nutrientes, sino que es pura fibra. Entonces, el animal puede empezar a tener esa oscilación de ganancias. Aquí la idea es que el animal el mismo día se consuma la primer tercio, la parte intermedia y la parte de abajo. Entonces, mi invitación es cambio al día, ¿cierto? Para que no se revienten y a medida que van siendo más eficientes, que se va aprendiendo el manejo, que vas conociendo tu finca, pues puedes hacer ya 2 cambios al día, 3 cambios al día, así, etcétera, etcétera. Okay. Yo vi en estos días que hay una gira de ganadería regenerativa en Argentina. Hay una cantidad de ganaderos viendo las diferentes fincas y esto. ¿Existe algo? Yo veo que tú perteneces a la Asociación Colombiana de Ganadería Regenerativa. Bueno, lo primero que quiero que me digas es cómo te contactan a ti, ¿verdad? ¿Cuáles son tus redes? Si alguien, yo no sé si tú das asesoría o no das asesoría, pero bueno, eso nos lo puedes aclarar. También cómo te contacta la gente. Y si alguien quiere contactarse con la asociación o alguien que quiera aprender más de esto, ¿a dónde se puede dirigir? Bueno, en el caso mío, todas mis redes son Hacienda del Pajuil,
Entonces me puedes encontrar, el correo electrónico es haciendaelpajuil@gmail, ahí pues les respondo. Y en las redes sociales, en Instagram, Facebook, inclusive ya empezamos a incursionar en TikTok, lo encuentras como @haciendaelpajuil. Digamos que yo no tengo página personal, mi página es esa, la finca. Ahí pueden observar el proceso que venimos desarrollando. Nosotros en- durante todos estos años, pues ahí se ha documentado más o menos cómo han sido los cambios y cómo hemos llegado a lo que tenemos hoy en día. Y con la asociación, el correo sería información@acoganar.co, información@acoganar.co, y igual en todas las redes estamos como @acoganar. Entonces, en cualquiera de estos dos me pueden contactar. Yo en este momento tengo el honor de ser el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ganadería Regenerativa, ACOGANAR. Entonces, pues digamos que el acceso a las redes, pues me es muy fácil por cualquiera de los medios. Las giras, también hacemos giras constantemente en diferentes zonas del país. Se tienen giras en los Llanos Orientales, se tienen giras en el Magdalena Medio, donde pues ahí los acompaño yo porque van a mi predio. Se tienen giras en la costa norte de Colombia. Entonces ya también nosotros estamos desarrollando giras frecuentemente. ¿Para qué? Para que la gente venga y conozca de primera mano cómo es el proceso, ¿cierto? Esa es otra parte que tú me preguntabas, cómo iniciar. Nosotros siempre invitamos a las personas a que nos acompañen en estos procesos, no que solamente venga el propietario, sino que venga la persona que va a estar involucrada dentro del desarrollo y que vaya a ser el pastor o la persona encargada, para que tanto el propietario como el administrador, como el pastor siempre hablen y realmente puedan alcanzar los objetivos. Porque si el dueño está capacitado y de pronto su pastor no, empiezan a haber discordancias, ¿cierto? Y de pronto el pastor no entiende qué es lo que se quiere desarrollar. Entonces es importante una buena asesoría, obviamente leer y capacitarnos. Afortunadamente hoy en día por YouTube tenemos pues videos, cantidad de videos donde ya no solamente yo, sino muchas personas me están hablando sobre estos procesos. Y la otra es hacer visitas, ¿cierto? Visita campo. También ofrecemos los servicios de escuela de pastores, donde se trae un pastor a las fincas, a nuestros predios, 3, 4 días, se les enseña de primera mano cómo es todo el proceso, se capacita a esta gente para que vuelvan a implementarlo a sus fincas. Digamos que esa es la labor que estamos desarrollando con la asociación. Oye, Roman, un millonzote de gracias por tu tiempo y por toda esta información que nos has compartido. Bueno, espero que esta sea la primera de varias entrevistas, porque sé que este tema, vamos a decir, es bastante más profundo de lo que nosotros lo hemos tratado. Hay mucho conocimiento en torno a este tipo de pastoreo. Y bueno, agradecido. Ven, Luis Eduardo, antes de que me vayamos, yo quiero dejar aquí como también para la próxima charla. Todos estos procesos tienen que ir acompañados de una selección por eficiencia funcional de sus animales. Aquí hay una otra charla que nos quedará pendiente en un futuro, y es cómo hacemos esa selección funcional. Cómo nosotros escogemos los animales que se puedan adaptar a estas condiciones y que realmente lleguen a ser productivos para mi predio. Entonces, aquí muchas personas van a empezar a enfrentarse con esto, que es que yo empiezo a desarrollar púa y mis animales perdieron condición corporal, que mis animales tal cosa, que mis animales esto. Entonces, muy sencillo, aquí es donde viene la selección. Los animales que no se nos adapten a estas prácticas salen de nuestro predio. No vamos a defender animales enfermos, no tenemos enfermerías, no vamos a suplementarlos, no vamos a darles vitaminas, ¿cierto? Sino que ese animal me está diciendo a mí que no se adapta a mis condiciones. Entonces, todo esto de recuperación del suelo, de mejora de pasturas, de capacitación del pastor, tiene que ir de la mano de la selección por eficiencia funcional. Y digamos que ese es uno de los mayores beneficios que hemos encontrado con el pastoreo de ultra alta densidad. Desafortunadamente, con las otras herramientas que se tienen, nunca habían integrado al animal en este proceso, sino que casi siempre se subvenciona este animal, se le da beneficios, en el cuento del despunte siempre va a favorecer los animales. Aquí en estas prácticas de pastoreo de ultra alta densidad nos obliga también a trabajar de la mano de la selección, no por registro, por eficiencia y por números. Entonces, ahí te dejo esta para que de pronto después hagamos otra charlita, o te No, recomiendo a alguien que te acompañe también para que la desarrolle. sí, sí, no, yo entiendo que el tema de la ganadería regenerativa es todo un conjunto de cosas,
donde involucra cuestiones de tipo económico, por supuesto, social, ambiental. Hay todo un mundo alrededor de esto. Yo no enfoqué, por razones de tiempo, esta primera No, yo sé. conversación la enfoqué más que todo en el pastoreo, en los suelos, en el pasto, pero yo sé que el tema de los animales, de la raza, de todo es sumamente importante y con seguridad lo vamos a tratar en un próximo programa. Muñozote, gracias, Perfecto. hermano. No, con mucho gusto. Hasta luego. Desde mi punto de vista, el pastoreo de ultra alta densidad tiene innumerables ventajas para el manejo de la finca. Además de regenerar el suelo, y lo más importante desde el punto de vista económico, es poder aumentar la carga animal por unidad de superficie. El tener a los animales en la mano, con una persona que esté encima de cada lote, pendiente de la oferta forrajera, para rotar a los animales diariamente, atenta del comportamiento de los animales, de su bosta y del suelo en cada momento, nos lleva a manejar la ganadería con mucho más precisión, donde los índices reproductivos y productivos deben mejorar sin ninguna duda. Espero que este programa haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo capítulo de Agro para el siglo XXI.